Todo comenzó con un golpe suave en la puerta de mi apartamento un martes por la tarde. Ahí estaba Emiliano con ojeras marcadas y una mochila colgada al hombro. No pidió ayuda. Nunca lo hacía. Solo dijo: «¿Puedo pasar?». Le preparé un té y esperé. Tras unos minutos de silencio, confesó que le habían recortado las horas de trabajo otra vez, que el contrato de su departamento estaba por vencer y que no sabía qué hacer. No lo dudé. «Quédate con la casa», le dije. «Necesitas espacio y yo ya no ocupo tanto». Al principio se resistió por cortesía o por orgullo, no estoy segura. Pero veía el cansancio en sus hombros. Le recordé que era la casa donde creció, que su padre habría hecho lo mismo. «No es caridad», insistí. «Es familia». Las llaves aún estaban calientes en mi mano cuando las tomó. «Solo hasta que me ponga de pie», prometió. Asentí, aunque en mi corazón ya había decidido que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Me mudé a un pequeño departamento de una recámara cerca del hospital, donde trabajé años atrás en el corazón de Ciudad de México. Era práctico, acogedor, y me convencí de que era lo correcto. Quería que Emiliano construyera algo propio, y la casa, nuestra casa, parecía el mejor lugar para empezar. Meses después me llamó para decirme que había conocido a alguien. «Valeria, es centrada, tiene sueños grandes. Te va a caer bien, mamá», dijo. Sonreí a través del teléfono conteniendo una chispa de preocupación. No es que no quisiera que avanzara, solo que todo sonaba demasiado rápido. Aún así, cuando me invitó a conocerla, dije que sí, sin dudarlo. La primera vez que conocí a Valeria, llegó 5 minutos tarde con maquillaje impecable y una bufanda que no pegaba con el calor de abril. Me tendió la mano y sonrió de forma rígida, como si hubiera practicado frente al espejo. «Señora Luz», dijo con voz ligera y cortante, «es justo como te imaginé. No supe qué pensar, así que solo le devolví el apretón y le ofrecí guardar su abrigo. La cena esa noche fue educada. Elogió mi sazón, preguntó por mi trabajo antes de jubilarme y asentía con interés cuando hablaba. Pero había algo más, una mirada evaluadora, como si midiera algo que yo no podía ver. Emiliano, por otro lado, parecía contento, más feliz de lo que lo había visto en meses, y eso me hizo esforzarme más. En pocas semanas eran inseparables. Cuando Emiliano me dijo que las cosas iban rápido, alcé una ceja. «Solo han pasado unos meses», dije con cuidado. Él lo descartó. «Valeria dice que cuando sabes, sabes. Se casaron discretamente en el registro civil esa primavera. Les di mi bendición y un cheque dentro de una tarjeta. Valeria lo aceptó con un gracias elegante y nada más. No esperaba más. Solo quería que empezaran su vida sin cargas». El siguiente domingo manejé hasta la casa como siempre, con un platón de enchiladas envuelto en un trapo. Emiliano había escrito que Valeria quería ser la anfitriona. Toqué el timbre y esperé. Cuando la puerta se abrió, un aroma a lavanda y cítricos me recibió. El viejo tapete de mi madre había sido reemplazado por algo moderno y brillante. El perchero de madera ya no estaba. En su lugar había una consola blanca con un tazón lleno de piedritas decorativas. «Estamos redecorando», dijo Valeria al notar mi mirada. Le hacía falta un toque fresco. Asentí, aunque sentí un nudo en el pecho. La sala era irreconocible, tonos neutros, luces frías, nada del calor que recordaba. Las fotos familiares habían desaparecido. El quilt que cosía a mano, ni rastro. «Queremos que sea nuestro espacio», dijo ella con ligereza, pasándome una copa de vino. La tomé y sonreí, pero algo en mí cambió. Seguía diciéndome que el cambio era natural, que esa seguía siendo mi casa. Pero esa certeza se desvanecía con cada visita. Esa noche, al salir, noté que la lámpara del porche había sido cambiada por un sensor de movimiento moderno. Y por primera vez me pregunté si la casa aún me recordaba. Me repetía que no debía tomarlo personal. ¿Era su hogar ahora? O eso me decía, aunque las palabras nunca se sentían cómodas. Intenté dejar pasar la redecoración. Los muebles, las fotos, incluso el olor a canela,
y libros viejos que impregnaba las cortinas, todo se fue reemplazado por difusores de eucalipto y esquinas silenciosas. Pero lo que vino después comenzó a erosionar algo más profundo. Valeria empezó a hacer comentarios durante mis visitas. «Deberías avisar antes de venir», dijo un domingo, aunque ya lo había hecho 2 veces. «Estamos tratando de establecer rutinas». Asentí y le entregué el pay de zarzamora que había horneado, fingiendo no notar cómo lo dejó en la encimera sin mirarlo. Una tarde pasé a dejar unos abrigos de invierno que encontré guardados. Mi llave aún funcionaba, pero al entrar al vestíbulo, Valeria salió de la cocina con cara de sorpresa. «Luz», dijo cortante pero controlada, «¿de verdad deberías esperar a que alguien esté en casa?» Me disculpé y expliqué, pero la tensión quedó flotando. Esa semana Emiliano me llamó para decirme que Valeria pensaba que era mejor si avisaba con tiempo. Por privacidad, añadió suavemente. Escuché la disculpa en su voz, pero no el valor para respaldarla. No pasó mucho antes de que ella comenzara a referirse a la casa delante de mí como nuestra casa. «No la casa, no tu lugar. Estamos pensando en pintar la cocina», dijo casualmente durante una cena. «Es nuestro hogar ahora y queremos que se sienta como nosotros». Miré a Emiliano al otro lado de la mesa, pero él mantuvo los ojos en su plato. Peor que los cambios en la casa fueron los pequeños giros en nuestras tradiciones. Las cenas de domingo se volvieron esporádicas, luego desaparecieron. Mis platones dejaron de regresar. Valeria dijo que pensó que eran suyos. El quilt que pregunté seguramente está en alguna caja. Dejé de preguntar. Cada pregunta parecía agrandar la distancia entre nosotros, hasta que incluso preguntar sentía como una invasión. Pero el momento que realmente me hizo sentir un vuelco fue un jueves lluvioso cuando pasé después de que Emiliano olvidó su chamarra en mi casa. Valeria abrió la puerta apenas lo suficiente para asomarse y dijo: «Hoy no recibimos visitas». Ese día entendí que necesitaba descubrir qué más se habían llevado en silencio. Era un sábado por la mañana cuando lo vi. Estaba navegando sin rumbo en mi tableta, escuchando la lluvia contra la ventana, cuando una imagen me detuvo en seco. Un anuncio en Mercado Libre, la lámpara estilo Tiffany de mi madre. El vidrio verde suave, la base de bronce con una pequeña grieta cerca del cable inconfundible. En venta por C$17,000. Vintage auténtico. Excelente estado, decía, sin mención de su origen. Lo miré un buen rato antes de entrar al perfil del vendedor. Había más. Las ediciones encuadernadas en piel de Faulkner y Steinbeck de mi padre. El juego de Tech System UR Grog 3, built by XAE. Juego de té pintado a mano de mi madre de Praga. Media docena de pequeños cuadros al óleo que no había visto en meses. Todo descrito en un lenguaje perfecto y desapegado. Todo familiar. Todo en venta. Conduje hasta la casa sin avisar. Valeria abrió la puerta. Sus ojos se abrieron por un segundo antes de sonreír. «Luz». «¡Qué sorpresa!». «Necesito hablar con Emiliano», dije. No se movió. «Está atrás trabajando en la cerca. ¿Te puedo ayudar con algo?». Pasé junto a ella antes de que pudiera detenerme. El pasillo estaba más silencioso de lo que recordaba, como si también estuviera conteniendo la respiración. Encontré a Emiliano cerca del cobertizo, con un martillo en una mano y una cinta métrica en la otra. «Tenemos que hablar», dije. Levantó la vista sorprendido. «Ahora sí, ahora». Nos sentamos en los escalones del porche. Le mostré mi tableta con los anuncios. No habló de inmediato. «No sabía que los estaba vendiendo», dijo finalmente con voz baja. «Pensé que los había guardado». «Está vendiendo a nuestra familia», dije. Se frotó la cara con ambas manos. Ella asumió que la casa era mía, que la heredé. Nunca la corregí. Las palabras cayeron como un peso entre nosotros. ¿Por qué?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Porque estaba quebrado, sin trabajo. Y ella, le gustaba pensar que tenía algo sólido. No quería ahuyentarla.
Entonces dejaste que creyera que era su casa para desmantelarla pedazo por pedazo. Pensé que podría arreglarlo después. El después nunca llegó, Emiliano. En ese momento parecía un niño otra vez pequeño, inseguro, encogiéndose bajo una culpa que no sabía cómo llevar. Me puse de pie no porque estuviera enojada, sino porque necesitaba respirar. Quiero las llaves de vuelta, dije. No ahora, no hoy, pero pronto. No discutió, solo asintió. Cuando me giré para irme, Valeria estaba mirando desde la ventana con el rostro indescifrable. No la saludé. No le hice caso. Esa noche abrí el viejo archivador en mi apartamento y saqué la escritura. El papel estaba desgastado en los bordes, la tinta un poco desvaída, pero el nombre impreso aún era claro. Era mío, y sabía que pronto lo necesitaría. Horneé un pay de manzana esa mañana como siempre lo hacía, manzanas verdes, un toque de limón canela justo bajo la corteza. Era el tipo que a mi esposo le encantaba, el que Emiliano pedía cada cumpleaños hasta que cumplió 15 y pensó que un pastel era más de adulto. Lo envolví en un trapo limpio y lo llevé al coche como si nada hubiera cambiado, como si fuera cualquier otro domingo. Cuando toqué el timbre escuché música adentro, un jazz suave, mezclado con murmullos de voces. Tras una larga pausa, la puerta se abrió apenas lo suficiente para que Valeria asomara la cabeza. No sonrió. No es buen momento. Solo traje un pay, dije, manteniendo la voz calmada. 5 minutos nada más. Suspiró demasiado fuerte, demasiado teatral. Espera aquí. La puerta se cerró. Esperé. Cuando se abrió de nuevo, Emiliano estaba ahí con los brazos cruzados como un escudo. Hola, mamá. No es un buen momento. Es domingo. Miró por encima del hombro. ¿Tenemos visitas? Amigos. Levanté el pay con suavidad. Solo quería mantener la tradición. Antes de que pudiera responder, Valeria apareció de nuevo empujándolo. Esto es exactamente de lo que hablé, Emiliano. Los problemas de límites. No puedes llegar sin más. Avisé ayer, dije aún tranquila. Y no contestamos. Esa es la respuesta. Cruzó los brazos. Eres una sanguijuela patética de 60 años, soltó. Vete y no vuelvas a nuestra casa. Algo dentro de mí se detuvo. No estaba enojada ni herida, solo quieta. Sonreí. Adelante. Llamas a la policía. Parpadeó. Perdón, me estás pidiendo que deje mi propia propiedad. Que alguien más lo resuelva. Valeria miró a Emiliano. Está blufeando. Saqué la escritura de mi bolso. No lo estoy. 20 minutos después llegó la policía. El oficial Ramírez escuchó a ambas partes mientras su compañero más joven revisaba los documentos que puse sobre la mesa de la cocina: escritura, testamento, registros fiscales. Todo a mi nombre. Todo está en orden, dijo el joven oficial finalmente. La señora Luz es la dueña legal de la propiedad. Valeria palideció. Pero Emiliano me dijo. Se detuvo. Emiliano desvió la mirada. No viven aquí con el consentimiento de la dueña, añadió el oficial Ramírez. Tendrán que irse, o podemos ayudarles. El silencio se prolongó. Luego Valeria dio media vuelta y subió furiosa las escaleras. Escuché cajones cerrándose con fuerza. Emiliano la siguió llamándola, pero ella no respondió. Me senté a la mesa del comedor. La mesa de mi madre. El pay seguía intacto frente a mí, aún tibio. Cuando Emiliano bajó su rostro, estaba pálido, la mandíbula tensa. Está empacando, dijo en voz baja. Dice que se va con su hermana. Asentí. Bien. No volvió a hablar. Solo se sentó frente a mí mirando al suelo. Permanecimos así un buen rato, hasta que el portazo de la puerta principal rompió el silencio. Esa noche, después de que Valeria se fue a la casa, estaba silenciosa, de una manera que no había sentido en años. No pacífica, solo vacía. Emiliano estaba junto a la ventana con los brazos cruzados, los ojos fijos en nada. Yo estaba sentada en el borde del sofá, con las manos aún cruzadas en el regazo. Dice que la humillé, dijo en voz baja. No respondí.
Seguía pensando que si aguantaba lo suficiente podría ganármelo. La casa, la imagen, el tipo de vida que me hacía parecer que lo tenía todo resuelto. Lo miré. No tenías que ganarte nada, Emiliano, no de mí. Me miró entonces y la máscara se rompió. Estaba tan cansado de sentirme atrás. Todos los demás tenían algo que mostrar por su vida. Y cuando llegó Valeria, ella creía que yo era alguien que lo tenía todo bajo control. Quería que eso fuera verdad. Y por eso mentiste. No quería que todo se saliera de control. Al principio era inofensivo. Luego empezó a hablar de renovaciones y la gente me felicitaba. Y yo. Se detuvo presionando una mano contra su frente. Ya estaba hundido. Era más fácil seguirle la corriente que admitir la verdad. Asentí lentamente, hasta que la verdad llegó a la puerta con un pay en las manos. Soltó una risa pequeña y rota. Me puse de pie. Tienes que decidir si vas a construir tu vida fingiendo o sobre algo real. Emiliano no dijo nada más. Solo asintió y lo dejé solo en la cocina. Subí las escaleras caminando de cuarto en cuarto. Tanto se había ido. La lámpara, los libros, los pequeños cuadros del pasillo de mi madre, todo desaparecido. Pero los cimientos de la casa seguían siendo nuestros. El arco de la puerta donde colgábamos serpentinas de cumpleaños. La marca en el pasamanos por el patín de Emiliano. El crujido en el piso fuera del dormitorio donde solía caminar de puntillas para no despertar a un niño enfermo. Me acurruqué en la cama de visitas aún vestida. La casa parecía exhalar después de haber contenido el aliento por mucho tiempo. Por la mañana él seguía ahí y tenía algo que decir. Ya estaba en la mesa de la cocina cuando bajé con una taza de café intacta frente a él y un cuaderno lleno de garabatos. Hice una lista, dijo sin levantar la vista, de las cosas que dejé ir sin darme cuenta. Me senté frente a él esperando. Mis amigos, mi trabajo en el estudio, las cenas contigo, hasta correr. Ella no prohibía nada, solo me hacía sentir que esas cosas eran infantiles, egoístas, no lo que hace un hombre enfocado en su futuro. Giró el cuaderno para que lo viera, página tras página, todo en su letra apretada y inclinada. Cada línea dolía al leerla. Revisaba mi ubicación, no de forma cariñosa. Era más como, ¿por qué estabas a 5 calles del trabajo? Una vez me reuní con Mateo para un café y no le dije porque sabía que reaccionaría. Llegó 10 minutos después y armó un escándalo. Perdí un proyecto por eso. Puse mi mano suavemente sobre la suya. Se tensó, luego se relajó. No siempre fue así. Al principio me hacía sentir visto, como si no fuera un fracasado viviendo de la bondad de su madre. No lo eras, dije. Lo sé ahora, susurró. Pero entonces no. Solo intentaba mantenerme a flote. Nos quedamos en silencio un rato. Luego dije, puedes quedarte aquí, todo el tiempo que necesites. Pero si lo haces, reconstruyes desde cero, sin más mentiras, sin esconderte, sin fingir. Asintió lentamente. Eso quiero. Quiero ser real otra vez. Esa tarde revisó el ático y sacó cajas marcadas con mi letra, álbumes de fotos, los libros de mi padre, algunos platos que pensé que se habían perdido. Algunas cosas resultó las había escondido antes de que ella pudiera venderlas. Desempacamos los recuerdos lado a lado con cuidado de no apresurarnos. No todo podía recuperarse, pero quedaba suficiente para recordarnos lo que una vez compartimos. Más tarde, durante la cena, levantó la vista y dijo, necesito hablar con alguien, un terapeuta tal vez. Sonreí, sería un buen comienzo. Y a la mañana siguiente hizo la llamada. Emiliano comenzó terapia esa semana. Al principio no dijo mucho sobre las sesiones, solo que eran más difíciles y más silenciosas de lo que esperaba. Pero algo en su postura empezó a cambiar. Caminaba con más peso en sus pasos como si finalmente recordara dónde estaba el suelo. Volvió a conectar con Mateo, luego con Elisa y después con 2 colegas más del estudio.
Quedaron para un café luego para comer. Una tarde llegó a casa con un montón de bocetos para un proyecto freelance y una chispa de emoción en los ojos que no había visto en años. Entonces, Valeria volvió a llamar. Primero fueron mensajes de voz llorosos, suaves, entrecortados hablando de perdón, de lo dura que había sido su vida antes de él, de que nunca quiso lastimar a nadie. Cuando eso no funcionó, el tono se volvió frío. «Me debes», dijo en uno. «Lo sacrifiqué todo por ti». Una semana después, llegó un sobre abultado. Adentro había un documento lleno de jerga legal y secciones en negritas que reclamaban derechos maritales, propiedad compartida y daño emocional. La fuente era demasiado grande, el formato descuidado. Lo revisé 2 veces antes de dárselo a nuestra abogada, una mujer práctica llamada Carmen, que me ayudó a redactar el fideicomiso de la casa después de que Miguel murió. «No tiene validez legal», dijo, dejando los papeles con un suspiro. Ella lo escribió sola. «Nada de esto procede. Juntos preparamos una notificación de desalojo formal. Emiliano insistió en entregarla en persona. Le ofrecí acompañarlo, pero dijo que no necesitaba hacerlo solo. Volvió 2 horas después, callado pero firme. Gritó, dijo simplemente. Luego lloró. Y después intentó que me quedara. «¿Y no lo hiciste?», pregunté. Negó con la cabeza. Me fui. Esa noche empacamos lo último de sus pertenencias en 2 cajas y las dejamos junto a la puerta. No necesitaba volver a verla. Pasaron 3 días sin incidentes y al cuarto llegamos a casa y encontramos la ventana trasera rota. La encontraron la mañana siguiente. Pintura en aerosol, en sus manos una palanca abollada en su cajuela. Había cortado el colchón de la recámara principal roto, fotos enmarcadas, garabateado insultos en las paredes del pasillo. Pero fue el descubrimiento del almacén lo que sorprendió incluso a Emiliano: estantes llenos de nuestras pertenencias, los libros perdidos, el juego de té, incluso el kilt que pensé que se había ido para siempre. No hubo drama en el juzgado. Ella aceptó un trato, se mantuvo alejada y desapareció en el silencio. Emiliano solicitó el divorcio sin ceremonias. Volvió a la recámara de visitas y se quedó meses mientras reparábamos la casa cuarto por cuarto. No solo el daño que dejó Valeria, sino los espacios que había vaciado mucho antes de romper el vidrio. Juntos construimos algo nuevo. Pintamos de nuevo. Colgamos fotos. Volvimos a reír durante las cenas. Creamos un fideicomiso para la casa como Miguel y yo planeamos alguna vez haciéndola un espacio que nunca podría ser tomado por suposiciones o encanto. Cuando Emiliano finalmente se mudó a su propio departamento, lo ayudé a colgar un marco en su pared, nuestra foto familiar restaurada. Esa noche miré la misma foto y susurré: «Estamos bien».